Amén. ¿Pueden tomar su lugar? ¿Creemos que toda la palabra es inspirada, hermanos? Lo es. Ezequiel, por favor, capítulo 3. Vamos a estar considerando hoy la segunda parte del llamamiento de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 27. Así es que quiero pedirles que me acompañen en la travesía de este pasaje, y lo que vamos a aprender hoy es de suma importancia para nosotros como personas. El llamamiento de Ezequiel tiene mucho que enseñarnos, y en esta segunda parte, aquí en Ezequiel capítulo 3, vamos a estar observando cómo Ezequiel es llamado a un pueblo que era arrogante. Y el Señor se lo advierte, el Señor le dice: tú vas a estar yendo a un pueblo que no quiere escucharme. Pero en el proceso Dios lo fortalece para la tarea. Él necesitaba estar fuerte para poder enfrentar lo que tenía delante de él. Y el Señor claramente le dice: vas a hacer esto hablando exactamente lo que yo te diga. Para ti, para mí, ¿qué es lo que esto tiene que enseñarnos? Tú estás viviendo en un mundo difícil y complicado, pero Dios está de tu lado. Tú le has entregado tu corazón a Dios de una manera voluntaria. Él es el Señor de tu vida, Él es tu Dios. Y Él te va a dar todas las herramientas que tú necesitas para vencer. Pero también, como vamos a leernos, tenemos que apegar a la palabra de Dios. No podemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que estar en la palabra y hacer exactamente lo que Dios dice. Es lo que vamos a aprender. Veamos aquí el texto, por favor. Ezequiel capítulo 3, comenzando en el versículo 4. Nos damos cuenta en el versículo 4 al 7 que Ezequiel iba a enfrentar a un pueblo arrogante. Dice Ezequiel, hablando: luego me dijo, hijo de hombre. La frase hijo de hombre nos recuerda que Ezequiel es un ser humano, y es un ser humano como tú y yo. Tú tienes debilidades, yo tengo debilidades, tenemos flaquezas, tenemos tantas necesidades como seres humanos. Y es la frase hijo de hombre que nos lleva a pensar en nuestra humanidad. Y Dios le dice: ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Escucha esto, le dice: Israel necesita escuchar mis palabras, háblales con mis palabras. Y es lo que Dios desea, que escuchemos sus palabras. Esto nos lleva a recordar lo que aprendimos en la primera parte, en el capítulo 2. Tenemos que comernos el rollo. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Ezequiel: cómete el rollo? El rollo tenía que ser parte de la vida de Ezequiel, y la palabra tiene que ser parte de nuestras vidas. Israel necesita escuchar la palabra. Y algo interesante aquí en el versículo 5 y 6. Ve y háblales mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda. Biblia de las Américas dice: un pueblo que habla incomprensiblemente, que no puedes entender, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Técnicamente, Ezequiel, la tarea debe ser fácil porque es el pueblo de Israel. Ellos hablan hebreo, tú hablas hebreo, la cosa debe ser fácil. No te estoy mandando a Rusia, donde hablan ruso, un lenguaje que no entiendes, ni te estoy mandando a Alemania, te estoy mandando al pueblo de Israel. Versículo 6 le dice: no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Pero escucha lo que Dios le dice: pero si a ellos te enviara, ellos te oirán. O sea que Dios le dice: mira, no te estoy mandando a un pueblo difícil que tú no puedas entender o que tú no puedas hablar. Ese pueblo de Israel, tú los conoces, tú eres parte del pueblo de Israel. Pero lamentablemente hubiese sido más fácil enviarte a otro pueblo con lenguas difíciles, un pueblo que no puedas comunicarte con ellos, y estoy seguro, dice Dios, que ellos te hubieran escuchado mejor.
¿Se acuerdan cuando Jonás fue enviado a Nínive? Jonás no quería ir. Él no quería, de alguna manera, enfrentarse al pueblo de Nínive. Eran personas despiadadas, no eran unas personas muy razonables. Y de cierta manera, Jonás dijo, yo no quiero ir a predicar. Y Dios tuvo que forzarlo. ¿Se acuerdan de eso? Él trató de huir, Dios envió un pez gigante, se lo comió y después fue y lo escupió en las playas. Y terminó Jonás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive? ¿Se convirtieron? Sí. Se espantaron cuando escucharon lo que Jonás tuvo que decirles. Se espantaron, literalmente tuvieron miedo de lo que Dios iba a hacer con ellos y se arrepintieron. El rey puso al país en ayuno, hasta los animales tuvieron que ayunar ese día. Fue tanta la convicción y el deseo de cambiar del rey que todos fueron ordenados a hacer un ayuno masivo. Después Jonás estaba un poco molesto porque se habían convertido. Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces el pueblo de Israel no ha sido tan fácil para aceptar al Mesías. Jesús vino a esta tierra, la Biblia dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lamentablemente el pueblo de Israel en los días de Cristo gritaron, crucifícalo, crucifícalo, y lo crucificaron. Solamente un pequeño grupo de ellos aceptó a Jesús como el Mesías y esos apóstoles y después los otros que se unieron crearon la causa que hoy nosotros conocemos como el cristianismo, siguiendo al verdadero Mesías, pero no es un asunto fácil. Ahora, noten en el versículo 7, hablando acerca de este pueblo arrogante. El versículo 7 es un versículo que nos da un contraste bien marcado en lo que hay en ellos. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Escucha, no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. No te van a oír porque son obstinados, son arrogantes, tienen un corazón duro. Y la razón por la cual el ser humano no acepta a Dios es porque tienen un corazón duro, son arrogantes, son orgullosos y en su corazón, en su mente han determinado, yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios. Ahora, el problema con eso es que en Romanos capítulo 1, 2 y en el capítulo 3, Dios habla acerca de ese tipo de personas. Fueron creados por Dios. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Y la mejor decisión que nosotros podemos tomar como seres humanos es entregarle nuestra vida a Dios. La peor decisión, rechazar a Dios. La Biblia dice que si tú rechazas a Dios, Dios te va a rechazar. Si tú aceptas a Dios, Dios te va a aceptar. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y es una tremenda situación, hermanos. La casa de Israel, aquí dice, es dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel, te estoy enviando a hacer una tarea que no va a ser fácil. Si te hubiera enviado a Egipto o a Babilonia, a lo mejor ellos te hubieran escuchado. Pero Israel no te va a escuchar. Le está diciendo de frente, va a estar difícil la cosa. ¿Cómo aplica esto a tu vida y a la mía? Hermanos, esta vida aquí en la tierra está complicada y tiene muchos problemas. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Cuando eres bebé no te das idea de lo que viene. Y los adolescentes a veces quieren independizarse, quieren crecer, quieren hacer su propia vida, pero no tienen una idea clara de lo que esto implica. Estaba hablando con uno de 12 años y me estaba diciendo que quiere irse de la casa. Y la pregunta es, ¿por qué te quieres ir de la casa? Y al final de la conversación me di cuenta que no quiere la autoridad de sus padres. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres hacer lo que tú quieras? Sí. Y de hecho me dijo, me pregunto cómo sería la vida sin adultos. 12 años. Dije, fíjate que eso está interesante. Pensemos por un momento cómo sería la vida sin adultos.
tú estarías solo en la casa. Nadie estaría trabajando por ti. El refrigerador estaría vacío. No podrías jugar tus juegos porque nadie pagaría por el internet. Y le empecé a mostrar todo lo que los adultos hacen y el valor que tienen los adultos. Y se quedó en el espacio por un momento pensando. Y dijo, ojalá que este mundo no hubiera adultos, ¿verdad? Ya no es tan apelante la situación como tú lo estás viendo. ¿Por qué? Porque todavía no te has dado cuenta que la vida no es solamente hacer lo que uno quiere. Y estar sentado disfrutando de lo que uno piensa es la vida. Cuando uno empieza a crecer, la vida se empieza a complicar. Porque la vida es así, hermanos. En la Biblia claramente se nos dice que va a haber aflicciones, va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber situaciones entre hermanos, entre padres, entre hijos, entre los matrimonios. Va a haber conflicto, no va a ser fácil. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Por qué un matrimonio termina fracasado? Por la dureza del corazón. La arrogancia, el orgullo, el no quiero arreglar la situación y no vamos a arreglar la situación. Los padres con los hijos, ¿por qué terminan las familias destruidas? Los padres se pelean contra los hijos y los hijos contra los padres. Por la dureza de corazón. ¿Por qué entre nosotros, aún en la iglesia, unos no se hablan con otros? Por la dureza de corazón, la arrogancia, el orgullo. La vida es difícil, hermanos. No va a ser fácil. La gente a veces piensa que estar en la iglesia es mejor que estar en el mundo. A veces hay que considerarlo bien. Porque en ambos lados existen las mismas cosas. En la iglesia hay gente pecadora y en el mundo también hay gente pecadora. Pero la diferencia, hermanos, es que nosotros que estamos en Cristo estamos buscando ser diferentes a los demás. Nosotros estamos en la posición de Ezequiel. No estamos en la posición de la gente con un corazón duro. Y aquí es donde tenemos que entender algo. Tú vas a pelear la vida, esta vida en la cual vives, ¿con Dios o sin Dios? ¿Qué es más fácil, pelear con Dios o pelear sin Dios? Y sin embargo, hay gente que va a decidir pelear esta vida sin Dios. Y después cuando mueran, van a terminar sin Dios. Hermanos, la vida para algunas personas aquí en la tierra va a ser un pequeño infierno a raíz de las circunstancias que le van a rodear. Pero si está en Cristo, cuando muera, va a vivir eternamente en el cielo. Algunas personas aquí en la tierra, sin Dios, viven en un pequeño cielo. Pero eso va a terminar cuando mueran, hermanos, porque después les espera un infierno por toda la eternidad. Cada uno de nosotros tiene que entender que debemos escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios, porque la voz de Dios, hermanos, es autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos en el versículo 8 al 9. Dios le dice claramente a Ezequiel, Ezequiel, vas a ir a un pueblo duro de frente y obstinado de corazón, no me quieren oír. He aquí, nota lo que le dice en el versículo 8, he aquí, Ezequiel, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. La Nueva Versión Internacional dice, no obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Yo te haré tan terco y obstinado como ellos, pero del lado bueno. Alguien dijo, cuando el camino se pone duro, solo los duros siguen caminando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios le está diciendo a Ezequiel, lo que te estoy pidiendo que hagas, ocupa una persona que se faje bien los pantalones y que tenga un compromiso fuerte y sólido. Y yo te voy a hacer tal persona. Porque es intimidante la vida. Y es intimidante lo que vas a hacer. Tú vas a pararte de frente a esta gente obstinada, terca, dura de corazón, orgullosa, que no quiere saber nada de mí, y les vas a decir que hagan mi voluntad. Y no va a ser fácil porque se van a burlar de ti y van a hacer de ti una burla.
Pero yo, le dice Dios, yo, Ezequiel, te voy a hacer fuerte contra ellos. Nota en el versículo 9, le dice, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Te voy a hacer como un diamante, Ezequiel. Vas a ser una persona bien fuerte y bien dura contra esta vida que te ha tocado vivir. Hermanos, a Ezequiel no le tocó vivir en un momento glorioso y maravilloso. Nehemías fue otra cosa. Él vivió en el palacio durante esos días. Estaba en una posición mucho mejor. Ezequiel es parte de los cautivos. Ezequiel es como Daniel, un judío que fue llevado en esclavitud. No tiene una vida fácil. Sin embargo, Dios le dice, te voy a endurecer de manera que puedas aguantar todo lo que tú vas a pasar. Y aquí es cuando tú y yo como cristianos necesitamos analizar esto y pensar, Dios está contigo. Y quizás tú te estás sintiendo como Él se sentía. Dios le dijo de entrada, hijo de hombre, en otras palabras, yo sé que tú eres un ser humano. Y las cosas a tu alrededor te van a afectar. Cuando alguien te hiera, cuando alguien te lastime, vas a llorar, te vas a quebrantar. Pero Ezequiel, yo te voy a endurecer, te voy a poner de una manera tan sólida como el diamante. Ellos van a ser duros contigo, pero tú vas a tener más dureza que ellos. Nadie te va a poder enfrentar. Hermano y hermana, quiero decirte una cosa. Si tú en verdad crees en Dios, si crees que Él está contigo, como Él lo prometió, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les dijo claramente a sus discípulos, ustedes van a tener muchas aflicciones. Van a sufrir demasiado por mi causa. Pero yo voy a estar con ustedes. Y quiero decirte una cosa, hermano, hermana. Conforme vas a pasar tu vida viviéndola, van a vivir momentos difíciles. Van a venir momentos duros. Pero yo aquí encuentro una promesa. Dios te va a hacer tan duro y tan sólido como el diamante. Y nadie te va a poder quebrantar. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Amén. Va a haber momentos en que vas a estar corriendo. Que vas a estar luchando. Y que vas a sentir renunciar. Que vas a querer tirar la toalla. Que vas a querer colgar los tenis. Aventar la Biblia, pero no te tienes que intimidar. Mira, el miedo es uno de los peores sentimientos que podemos permitir en nuestra vida cuando no viene de Dios. Porque el enemigo lo que quiere hacer es intimidarte. ¿Acaso no, hermanos? ¿Qué hizo Goliat con el pueblo de Israel? Estaba grandote el muchacho ese. No estaba chaparro, hermanos. Era un Shaquille O'Neal. Estaba de frente amenazando a cualquier chaparro que se le pasara enfrente, porque los judíos no eran tan altos como él. Y estaba amenazándolos, estaba diciéndoles hasta lo que no te imaginas. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel, hermanos? Todos estaban acobardados, escondidos. Aún Saúl. Saúl era un hombre alto también, hermanos, no tan alto como Goliat, pero era alto. La Biblia dice que fue escogido porque él era un hombre prominente. Y sin embargo, también estaba buscando él a quién enviar para que peleara contra Goliat. Pregunta, ¿David era un muchacho fuerte, alto y fornido? ¿O era un simple muchacho, hermanos, que estaba creciendo apenas en el campo? Era un simple muchacho. Pero ¿qué es lo que él había ya experimentado antes, hermanos? Batallas. Él era pastor de ovejas y él había defendido sus ovejas en contra de las bestias, los animales salvajes. Y lo había hecho, hermanos, bajo el auxilio y el socorro de Dios. Cuando Goliat estaba delante de él, Goliat empezó a burlarse de él y dijo, hey, ¿vienes contra mí como si fuera yo un perro con piedras? ¿Qué le dijo David en ese momento? Hoy te voy a cortar la cabeza con la espada que traes en la mano. David, hermanos, era una persona que entendía claramente lo que estamos leyendo aquí. La vida va a ser difícil, la vida va a ser como enfrentar a un Goliat. Pero cuando tú confías en Dios, cuando Dios está contigo, no hay por qué temer, hermanos. No hay por qué temer. Él te va a fortalecer. Quiero leerles algo que Spurgeon, un pastor, dijo. Endurece tu rostro si sus corazones están duros. Si ellos no se avergüencen de pecar, no te avergüences de advertirles. Si ellos no se avergüenzan de su incredulidad,
Tú no te avergüences de tu fe en el testimonio divino. Endurece tu rostro y pelea contra ellos. Miren lo que les dice en el versículo 10 en adelante. Ezequiel sabe que la tarea es difícil, pero sabe que Dios lo va a fortalecer. Y ahora en el versículo 10, Dios le instruye a que él exponga la palabra, que no se aparte de la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. ¿En dónde tenía que tomar las palabras, hermanos? ¿En qué parte? En el corazón, no en la mente, no en el intelecto, en el corazón. La palabra de Dios llena tu mente, pero debe invadir tu corazón. Tienes que creer lo que estás leyendo, tienes que aceptar lo que estás leyendo. Le dice, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Y le dice, oye con tus oídos. Esa frase implica, entiende lo que te estoy diciendo. Y hermanos, nosotros necesitamos leer la Biblia pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. ¿Cuántos creemos que Dios puede darnos entendimiento, familia? Dios lo puede hacer. Lo único que toma es leer. Yo no creo que nosotros no podamos entender la Biblia. Cuando alguien me dice, yo no leo la Biblia, pastor, porque no la entiendo, mejor me espero que usted me la explique. Hermano, hermana, todos aquí podemos entender la Biblia. Yo no tengo más cerebro que ustedes. Ustedes no tienen más cerebro que yo. Todos aquí tenemos el mismo cerebro y tenemos el mismo espíritu, si estamos en Cristo. Amén. El Espíritu escribió la Biblia y todos nosotros hemos sido capacitados para entender la palabra de Dios. Algunas personas me dicen, pero yo no sé leer ni escribir. Oh, gloria a Dios por los aparatos que traemos hoy. ¿Verdad que sí? Solamente tienes que pulsar aquí y allá y alguien te va a leer la Biblia. Y digo, gloria a Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si estás soltero y no sabes leer y escribir, cásate con alguien que sepa leer y escribir y que te lea la Biblia. Pero la idea, hermanos, es de que la palabra tiene que estar en nuestro corazón y tenemos que entenderla. ¿Cómo tú vas a enfrentar la vida en esta tierra? ¿Cómo tú te vas a fortalecer, literalmente hablando, hermanos? A través del conocimiento de las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en verdad creemos que este libro llamado Biblia nos puede orientar para vivir una vida placentera aquí en la tierra? ¿Cuántos lo creemos? Si de verdad lo creemos, deberíamos estar consumidos en la lectura de este libro, ¿no creen? Una vez leí un libro que se llama Piensa y hazte rico. ¿Cuántos se quieren hacer ricos? Con razón nadie es rico. Nada más hay dos aquí. Miren, cuando yo tenía ese libro, lo leí una vez, 2, 3 veces y eventualmente entendí lo que el libro quería decir. El libro se titula Piensa y hazte rico. ¿Qué me motivó a leer ese libro muchas veces? ¿El querer qué? Ser rico. El querer ser rico. Y ese libro te da la clave para hacerlo. Y cada uno de nosotros va a leer libros, va a tomar clases, va a buscar aprender algo que le apetece. Si tú quieres vivir una vida saludable, físicamente hablando, vas a leer esa clase de libros. Si tú quieres tener una mente intelectual, vas a leer libros en ese renglón. Si quieres ser músico, vas a leer libros de música y vas a entrenarte en esa rama. Cada uno de nosotros va a aprender aquello que le llama la atención. Pero una cosa que quiero que entendamos todos aquí, hermanos, en base a lo que estamos leyendo aquí, es de que la clave para que nosotros podamos vivir una vida placentera aquí en la tierra, hermanos, es la Biblia. La Biblia te va a decir exactamente cómo vivir tus días aquí en la tierra. Y sin embargo, hermanos, muchos de nosotros no la leemos. Creemos que es un libro maravilloso, poderoso y que va a crear cambios grandes en nuestras vidas y que puede darnos la felicidad. Y yo lo creo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos poniendo la palabra en nuestro corazón y la estamos oyendo con los oídos? Nota en el versículo 11, ve y entra a los cautivos. ¿A quiénes tenía que hablarles, hermanos? A los cautivos.
¿Qué es lo que una persona cautiva quiere? Si tú estás en la cárcel, ¿qué te gustaría tener? ¿Qué buscarías? Libertad. ¿Tener licencia para manejar? No. Tú lo que quieres es libertad. Y esta gente está cautiva. Hay algo que los mantiene en cautiverio. Y nosotros espiritualmente sabemos que el pecado nos tiene en cautiverio. Éramos esclavos del pecado. Y le dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Ojo aquí. Ezequiel, ve y háblales. Están cautivos. Y les dice, diles, así ha dicho el Señor, escuchen o no escuchen. ¿Cómo aplica esto? Nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? ¿Enseñarles la verdad o la mentira? La verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y qué vamos a hacer mientras los tengamos en casa? Decirles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o no escuchen. Al final del día, cada uno de ellos va a decidir si se quiere ir al cielo o al infierno. ¿Verdad que sí? Así como tú y yo un día decidimos. Un día tú y yo tuvimos que decidir, ¿queremos irnos al cielo o al infierno? Y dijimos, yo quiero ir al cielo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? La Biblia dice que tengo que hacer. Cree en el Señor Jesucristo. Reconoce quién es Él y qué es lo que Él hizo por ti en la cruz. Él es Dios y Él murió por mí en la cruz para pagar por mis pecados. ¿Cuántos lo creemos? Y resucitó al tercer día. Y yo creo que Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Y a través de eso Él te da la autoridad de ser llamado hijo, porque tú crees en Él y podemos decir no somos hijos de Dios. Y no solo eso, Él te da de su Santo Espíritu y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo hace una obra. Una persona que verdaderamente cree en Dios y tiene el Espíritu Santo vive una vida transformada. Y esa vida transformada tiene frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y tú y yo tenemos que compartir la verdad. Y tenemos que entender algo. Algunos van a escuchar y otros no van a escuchar. La salvación no es para todos. Cristo murió por todos, pero no todos se van a salvar. Ahora, eso ocurre hasta en las mejores familias. Jesús, ¿cuántos apóstoles tenía Él? 12. ¿Se salvaron todos? ¿Dónde está Judas? ¿Dónde está Judas? Está en el infierno. ¿Cuántos creen que está en el infierno? ¿Cómo sabemos que está en el infierno? La Biblia lo dice. En Lucas claramente dice que se le metió el diablo. Está en el infierno, hermanos. Ahora imagínate esa. ¿Cómo estará Judas ahorita en el infierno? ¿Tú crees que estará bien quitado la pena? Bum, 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 bum. ¿Tú crees que está quitado la pena, hermano? No. Está exactamente pensando lo que el rico, en la historia del rico y Lázaro, estaba pensando. Lamentándose el haber rechazado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Así es. El rico terminó en el infierno también. Imagínense Jesús en la cruz. Hay 2 malhechores a su lado. ¿Cuántos malhechores se salvaron ese día? ¿Cuántos? 1. Había 2. ¿Qué pasó con el otro? ¿Dónde está el otro, hermanos? Está en el infierno. Está en el infierno. No hay mucho que pensar ahí, hermanos. Uno está en el paraíso. Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Uno escuchó y el otro no escuchó. Ambos estaban allí. Jesús tenía una audiencia cautiva ahí. No podían irse a ningún lado. Estaban allí. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo, consumado es. Todo lo que la Biblia dijo acerca del Mesías se cumplió en ese momento y ambos estaban allí, ambos escucharon y sin embargo uno aceptó y el otro no
aceptó. Entonces, ¿cuál es la tarea aquí, hermanos? Esa es la tarea. Tienes que hablar la palabra, tienes que compartirla, crean o no crean. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Vean lo que dice el versículo 12. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Pregunta, cristianos, ¿quiénes son estos seres vivientes? ¿Qué dijimos que eran? ¿Qué eran? Querubines. Alas, ¿se acuerdan? Y tenían ruedas, el vehículo que los transporta. Ezequiel está viendo a los, más bien oyendo en este momento, los vio, pero en este momento está oyendo a los querubines que dicen: bendita sea la gloria de Jehová. O sea, Ezequiel, quien no tenía la palabra escrita como nosotros, está recibiendo una confirmación de que lo que se le está diciendo viene de parte de Dios. Y luego dice en el 14: y me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Estaba enojado Ezequiel, hermanos. ¿Por qué? Porque por un lado él está viendo la gloria de Dios, él está experimentando querubines, está viendo a Dios sentado en el trono, él vio el arco iris. Y por otro lado escucha que Dios le dice: este pueblo de Israel tiene un corazón duro. Ezequiel, hermanos, está indignado en su espíritu porque ve a Dios, ve la gloria de lo que Dios puede dar y está ofreciéndoles, y ve a un pueblo, hermanos, que ha decidido no escuchar a Dios. Y tú y yo a veces vamos a tener ese espíritu de indignación cuando le estamos hablando a alguien de Cristo, le estamos tratando de mostrar el beneficio de arrepentirse de sus pecados, de aceptar a Cristo, de entregarse todo a Él para tener vida eterna. Y al final del día esa persona dice: no quiero saber nada de Cristo. Y hay un espíritu de indignación en nosotros. ¿Cómo es posible que desprecies y rechaces al Mesías? Como padres, cuando vemos a nuestros hijos, les hemos hablado de Dios, les hemos explicado, les hemos mostrado con las Escrituras, les hemos mostrado con nuestra vida. No somos perfectos, pero les hemos mostrado cómo opera la cosa. Y al final del día rechazan a Dios y deciden vivir su vida como les place. Y entra en nosotros un espíritu de indignación. Nos molesta el hecho de saber que al final del día, si no hacen algo al respecto, se van a perder y van a terminar en el infierno. O cuando tenemos un cónyuge que no es cristiano de la misma manera. Uno de los cónyuges está predicándole y está mostrándole y tratando de que entienda y que aprenda y que cambie y no cambia. Y toda una vida tratando de convencerlos de que tienen que arrepentirse y entregarse antes de morir, porque sin Cristo van a terminar perdidos. Y crea en nosotros, como dice aquí Ezequiel, un espíritu de indignación. Nota en el 14, dice: pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Qué lo estaba levantando, hermanos? La mano de Jehová. Y vine, escucha lo que él hace ahora, 15. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días. ¿Cuántos días estuvo sentado ahí, hermanos? 7 días. Y dice: atónito, estaba perplejo, estaba sentado entre ellos. Por 7 días, hermanos, estaba sentado nada más viendo lo que estaba pasando. Y ese día él se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. Dios le dijo: es gente que no quiere oírme, gente que no me quiere obedecer, gente que me ha rechazado, gente que está siguiendo sus propios deseos. Y durante 7 días, hermanos, Ezequiel sentado ahí, en ese lugar, viendo al pueblo cómo se comportaba, se dio cuenta que lo que Dios estaba diciendo era verdad. 7 días de análisis personal, de consideración. 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por una persona que va a estar observando, vigilando. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es el trabajo de Ezequiel? Amonestarlos, advertirles, decirles en qué están mal. Y ese es nuestro trabajo también, hermanos. Ahora, ve el versículo 18, y aquí hay una gran responsabilidad para nosotros que sabemos la verdad. ¿Cuántos saben la verdad, hermanos? ¿Sabemos la verdad? Bien, ahora, cada vez que tú y yo leemos la Biblia, entre más sabemos, más somos responsables.
Versículo 18, nota lo que le dice Dios a Ezequiel. Ezequiel, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermano, ¿somos responsables de decirle a la gente que están mal? ¿Somos responsables, sí o no? A los impíos que están haciendo cosas malas, una vez que se nos da la oportunidad, ¿tenemos que decirles? Sí. ¿Qué pasa si no lo hago? Dios va a demandar su sangre de nosotros. Nota, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, si tú ves que alguien está en pecado, tú le tienes que decir, hey, estás en pecado. La Biblia dice que si tú haces eso, vas a terminar en el infierno. Y esa persona te va a decir, ¿sabes qué? Esa es mi vida, no es tu problema, a mí déjame hacer lo que yo quiero. Ese día estamos libres de la sangre de esa persona. Él va a morir por lo que está haciendo, pero yo le he dicho lo que tiene que oír. Amén. Nuestros hijos de la misma manera. ¿Tenemos que leerles la cartilla? Claro. Diles lo que va a pasar si rechazan a Cristo. Para que cuando ellos se vayan y mueran sin Cristo, cuando estés delante del Señor, no tenga Dios nada que reclamarte. Yo le dije, Señor, tú oíste. Así fue. De la misma manera con el cónyuge que se muere sin Cristo. Yo le dije, yo lo llevé a la iglesia, lo arrastré hasta la iglesia. Pero nunca cambió. El gordito nunca cambió. Ahora, vean el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia. Ahora, hablaba de los impíos, ¿verdad? De los que están deliberadamente pecando. Ahora, si hay alguien que está haciendo lo correcto y de repente se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Por un lado, los que están pecando deliberadamente, pero ahora aquellos que están haciendo lo correcto, pero que de repente cometen un error. ¿Tenemos que decirles qué pasó? ¿Sí o sí? Sí. No debemos dejarlos, es una persona madura, Dios le va a hablar. No, tenemos que decirle, lo que estás haciendo está mal. Ahora, ¿va a haber gente que lo va a tomar bien? ¿Va a haber gente que lo va a tomar bien, hermanos? Sí, pero va a haber gente también que te va a dar ¿qué? El look, ¿verdad? Así es. Razón por la cual muchos de nosotros no queremos corregir a nadie. Cuando alguien viene y me dice, pastor, hay que corregir a X persona. ¿Ustedes piensan que eso es fácil? Ay. Peor cuando eres tú mismo, ¿no? Porque no hay peor enemigo que el que vemos en el espejo, ¿no? Pero no es fácil, hermanos. Si alguien viene y me dice, pastor, hay que corregir a X persona porque está en pecado, no es fácil, hermano. No voy a dormir ese día. Voy a estar como Ezequiel, sentado 7 días pensando qué hacer antes de abrir la boca. Porque si sé cómo es esa persona, sé que si cuando yo le diga, a lo mejor hasta me va a golpear. Pero tengo que hacerlo. ¿Verdad que tengo que hacerlo? Sí, porque el Señor va a demandar su sangre de mis manos. Ahora, si esa persona no quiere cambiar, bueno, ya es tu problema. Pero yo estoy libre de culpa. Por eso en la iglesia, hermanos, hablamos del cielo y el infierno. Hay personas que no les gusta. Una vez una persona me dijo, pastor, no debería hablar del infierno así porque la iglesia es para hablar positivamente. Vamos a hablar positivamente cuando la Biblia tenga algo positivo que decir. ¿Está bien? Pero cuando la Biblia nos manda al infierno, pues vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque es necesario que nos amonestemos unos a otros. Ahora, vayamos dándole vuelta aquí a este asunto, porque ahora viene algo interesante en el versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Así es que nuestra responsabilidad es decirles lo que tienen que saber
si están en pecado, o sea que sean impíos, pecadores sin vergüenza, o justos que estaban haciendo algo correcto que de repente se apartaron. Versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí. Nota una vez más, la mano de Jehová sobre mí. Y esa frase siempre tiene que ver con fortaleza. Y me dijo, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Qué hermosa frase, hermanos. Y lleva esto en tu corazón. El Señor te dice a ti y a mí, dormilón, levántate y sal, que quiero hablar contigo. ¿No creen ustedes que sería hermoso en la mañana lo primero que hagamos hablar con Dios? ¿No creen que sería hermoso, hermanos? ¿Cuántos lo han pensado? ¿Cuántos lo creen? Ahora la cosa es hacerlo. ¿Estamos? Busquemos, hermanos, que lo primero que hagamos en la mañana, en el primer momento que tengamos, salir y hablar con el Señor. Y me levanté, dice, y salí al campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová. ¿Qué lo estaba esperando? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué causa, hermanos, en el corazón de una persona que atiende la voz de Dios que le dice, quiero estar contigo? ¿Saben lo que causa en uno? Adoración. En la iglesia, las personas que adoran mejor al Señor son las personas que pasan tiempo con el Señor. Esas son las personas que siempre vas a ver adorando al Señor con todo su corazón. Aquellas personas que no están pensando quién va a tocar hoy, quién va a cantar hoy. Ninguno de los cantos que me gustan tocaron hoy. Oh, volvieron a tocar los mismos de la semana pasada. Nadie aplaudió. Esta iglesia está bien apagada, y etcétera, etcétera. Esa gente, hermanos, esa gente, lo único que está buscando es un concierto. No está buscando adorar al Señor. ¿Por qué? Porque no pasa tiempo con el Señor. No pasa tiempo con Él, Señor, hermanos. Es lo mismo que una persona que nunca va al doctor y no cuida su cuerpo. ¿Cómo anda todo el tiempo, hermanos? Con los achaques. ¿No es cierto? ¿Por qué? No come bien, no duerme bien, no hace ejercicio, nunca ve al doctor, nunca anda checando nada. Pero siempre quiere andar bien. Siempre quiere sentirse bien. Y el primer día que va al doctor le dice, te vas a morir mañana. Demasiado tarde. ¿Verdad que sí, hermanos? Ya, así es. Ustedes ven personas que no adoran al Señor de corazón. La razón, hermanos, es porque no cuidan su vida espiritual. No cuidan su relación con el Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ezequiel ve la gloria y dice, lo único que me quedó hacer es postrarme sobre mi rostro. Una señal de humildad. 24. Y entonces entró el Espíritu en mí. ¿Quién entró en él, hermanos? El Espíritu. Sal, habla con el Señor, ten un momento con Él y va a crear en ti ese sentido de adoración, de humildad ante el Señor. ¿Y sabes quién va a tomar control de tu vida? El Espíritu Santo. Así es como funciona, hermanos. El Espíritu entró y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. No vas a hablar más con ellos, Ezequiel, porque no escuchan. Ahora, nota lo que está pasando aquí. Sale Ezequiel, tiene su momento con el Señor, recibe ese espíritu de adoración y el Espíritu toma control de él, lo afirma y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Te tienes que amarrar, yo voy a pegar tu paladar a tu lengua a tu paladar, no vas a hablar, te vas a quedar mudo. Le está diciendo exactamente lo que va a pasar. Y así es contigo y conmigo, hermano. ¿Quieres que Dios te guíe? ¿Quieres que Dios te comunique sus planes? ¿Te diga exactamente lo que hay que hacer? Sal, habla con Él, pasa tiempo con el Señor, póstrate delante de Él
y empieza a escuchar su voz y Él te va a hablar. Y ahora ve lo que pasa. Versículo 27. Terminamos en el versículo 27. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Les vas a decir mis palabras, les vas a decir lo que yo pienso de ellos, les vas a decir lo que les espera, les vas a decir exactamente dónde se encuentran. Así ha dicho el Señor. Y los dejo con esto, hermanos. Esta vida en la cual vivimos no es fácil, pero Dios está contigo, hermano, y te va a endurecer para que puedas enfrentar la dureza de este camino. Pero recuerden que se trata de la palabra de Dios. Tomemos tiempo en nuestras vidas tan ocupadas para leer la Biblia. Meditemos en lo que leemos. Postrémonos delante del Señor en obediencia a lo que Él dice. Seamos no solo oidores, sino hacedores. Cerremos las Escrituras por un momento y aprendamos, ejercitémonos en el escuchar la voz de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y va a abrir nuestra boca en el momento que nosotros tengamos que hablar, nos va a llevar a actuar en el momento que nosotros tengamos que actuar. ¿Lo crees? Hagámoslo ya. Padre bueno,